Bolivia, país ubicado en la región central occidental de América del Sur, es conocido a nivel mundial por ser la cuna de milenarias culturas, por sus fiestas tradicionales como el Carnaval de Oruro y por tener ciudades como El Alto, localizadas a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero además, esta nación es conocida también por la gran cantidad de casos vinculados al fenómeno OVNI ocurridos dentro de su territorio. En el episodio de hoy, veremos desde la presencia de unos humanoides de gran tamaño que atacaron de manera violenta a los habitantes de un pueblo, hasta cómo la aparición de un misterioso ser le salvó la vida a un hombre. ¿Estás preparado? Estas son 5 cosas que te harán creer en extraterrestres. Bolivia, segunda parte. Número 1. Oleada OVNI de 2005. Empezamos nuestro recorrido por este maravilloso país con uno de los episodios ufológicos más importantes de su historia. Nos referimos a la oleada OVNI del año 2005. Dentro del estudio del fenómeno OVNI se conoce como oleada a una serie de avistamientos que se concentran en una sola localidad, región o país y en días o tiempos determinados. Lo importante de estas observaciones es que estas naves o luces no identificadas son vistas por decenas o cientos de testigos que describen por lo general las mismas características del objeto, descartando con ello cualquier tipo de engaño, manipulación u observación producto de la imaginación de las personas. Pues bien, en Bolivia han ocurrido periodos en que estos avistamientos se han dado de manera masiva. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la oleada OVNI ocurrida en el año 2005 en el departamento de Oruro. A inicios de octubre de ese año, varios medios de comunicación dieron a conocer el testimonio de decenas de testigos que observaron objetos voladores no identificados al este de esta ciudad. Los avistamientos se produjeron alrededor de las 11:30 de la noche y los vecinos aseguraron haber visto hasta 5 naves que poseían luces de color rojo, verde y azul. Estos artefactos permanecieron en el cielo por unos minutos y luego, de repente, desaparecieron como si se hubieran desvanecido en el aire. Poco tiempo después de este encuentro, otros lugareños observaron un ovni de forma circular y plateado que parecía ser seguido por un objeto más pequeño que giraba a su alrededor. Al parecer, las naves se movían a gran velocidad y emitían luces de distintos colores. Tal como sucedió en el caso anterior, varios testigos, incluidos periodistas, también pudieron observar el fenómeno. Días después, el 8 de octubre, otro testigo dijo haber visto alrededor de la 1:30 de la madrugada un objeto plateado muy similar al caso anterior. En esta oportunidad, el hombre contaba con unos binoculares y gracias a ellos pudo ver más de cerca al objeto, señalando que tenía una forma muy extraña, como de medusa. 2 noches después, el 10 de octubre, alrededor de las 8:30 de la noche, un equipo de televisión pudo observar también un artefacto volador inusual que era capaz de cambiar de forma, pasando de una apariencia romboidal a un cuadrado perfecto, para luego tener el aspecto de un clásico platillo volador. Este mismo ovni fue visto por otros lugareños que informaron del hecho a la policía local. En este último caso, llama la atención por la manera en que los testigos señalan que el ovni cambió de forma hasta en 3 oportunidades, testimonios que se han recogido también en otros avistamientos y en otras partes del mundo. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 1966, el señor Anthony Russell se encontraba en su departamento ubicado en Londres, Inglaterra, cuando vio por la ventana un ovni.
El testigo tomó su cámara y realizó una serie de fotografías antes de que el objeto desapareciera velozmente. La sorpresa ocurrió tiempo después, cuando al revelar la imagen, el testigo notó cómo el objeto aparecía de maneras muy distintas. Primero, con la imagen clásica de un platillo volador, con una cúpula en la parte superior. Luego, la nave fue cambiando de forma hasta tener la apariencia de un vaso. Y finalmente, se convirtió en una especie de cigarrillo. Lo curioso es que, según Russell, él no vio ninguna de estas transformaciones cuando observó al objeto. La pregunta que se hacen los investigadores es si estas naves son físicas y materiales, ¿cómo es posible que puedan cambiar de forma? ¿Qué clase de tecnología poseen para realizar este tipo de transformaciones? Número 2. Encuentro con trenes. Pero los ovnis no solo se dejan ver de manera masiva en esta ciudad de Oruro. A veces, su presencia es mucho más directa y pueden provocar terribles experiencias. El siguiente caso ocurrió el 8 de marzo de 1983 en la estación de Ventilla, ubicada en la actual localidad de Cruce Culta. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, un tren de carga que procedía de Cochabamba estaba a punto de partir, cuando de pronto apareció un objeto volador con forma de plato de unos 100 metros de diámetro que se acercaba muy rápido al lugar. Lo sorprendente fue que al hacerlo, todo el sistema eléctrico de la máquina se apagó y a pesar de que el maquinista intentó ponerla en marcha, el vehículo simplemente no respondía. El ovni se posó sobre la estación unos 15 minutos para luego moverse a otros puntos de la zona, hasta desaparecer de forma veloz. Al irse, el tren recuperó la energía y pudo ponerse en marcha. Pero este no fue el único encuentro de este tipo. Una noche de 1989, una nave de similares características paralizó el tren de carga en las proximidades del volcán Socompa, en la frontera entre Chile y Argentina. El objeto medía también casi unos 100 metros de diámetro y se hallaba inmóvil sobre la vía, a unos 30 metros de altura. Luego, el motor y las luces de los vagones se apagaron, y por más que el maquinista quiso poner en marcha la máquina, esta no respondía. El objeto emitía una luz tan fuerte que el interior de la cabina quedó iluminado como si fuera de día. El ovni permaneció cerca del tren alrededor de 1 hora, hasta que por fin pasó por encima de la locomotora como si le estuviera revisando o explorando, para luego elevarse y en un segundo desaparecer en el cielo. Tal como sucedió en el caso anterior, una vez que se marchó, la locomotora volvió a funcionar y pudo continuar su marcha. Un caso similar ocurrió en diciembre de 1984 en Australia, cuando un tren de los ferrocarriles nacionales de dicho país se topó a las 11:30 de la noche con una luz muy brillante en las llanuras de Nullarbor, que provocó que el motor y todos los sistemas de la locomotora se apagaran, haciendo que el tren redujera su velocidad. Luego, cuando el ovni aparentemente descendió o se estrelló en una zona cercana, el vehículo pudo recuperar su marcha. Un detalle curioso es que el tren llegó a su destino con 3 horas de retraso. Otro caso, este más espectacular, sucedió en 1989 en la entonces Unión Soviética, hoy Rusia, cuando alrededor de las 8:25 de la noche, un tren que se dirigía hacia la ciudad de Orlov se topó con un ovni de forma esférica de unos 4 metros de diámetro que volaba muy cerca de la maquinaria. El objeto se abalanzó sobre la locomotora y el maquinista intentó frenar, pero el tren continuó a la misma velocidad como si aquel ovni lo estuviera arrastrando. La locomotora pasó velozmente y sin detenerse por varias estaciones, en donde reportaron no solo ver al ovni esférico, sino a uno más con forma de platillo que estaba delante de la máquina. La misma que finalmente fue arrastrada por el ovni unos 50 kilómetros, hasta que por fin las naves desaparecieron y el maquinista volvió a controlar el vehículo. ¿Qué opinas sobre estos casos? ¿Cuál crees que fue la intención de estos objetos de acercarse a estos vehículos? ¿Curiosidad o algo más? Número 3.
atacados por humanoides. Si bien es cierto, uno de los temas más comunes referidos al fenómeno ovni es la observación de naves, existen casos en que los testigos tienen un contacto directo con sus tripulantes, es decir, con las inteligencias que están detrás de estos artefactos. A partir de ahora, conoceremos algunos de los encuentros más increíbles con estos seres ocurridos en este país. En el libro Mis primos, del periodista español Juan José Benítez, se recogen una serie de historias ocurridas en 1983, cuando unos extraños humanoides visitaron una pequeña aldea llamada Fabílico, ubicada en las cercanías de la ciudad de Oruro, y una vez allí, tuvieron un encuentro sumamente violento con los pobladores. Todo comenzó la primera semana de marzo. En esa oportunidad, los lugareños observaron en el cielo durante varias noches la presencia de círculos de fuego. Pero lo aterrador vino después. En el día 8, cuando 4 de estos misteriosos anillos se colocaron sobre el pueblo y de cada uno de ellos salieron tubos de luz por los que bajaron seres humanoides muy altos, de 2 a 3 metros de altura, que llevaban trajes brillantes, de piel blanca y cabellos rubios, pero con ojos rasgados como si fueran asiáticos. Al verlos, los pobladores se asustaron e ingresaron a sus casas, y aquellos sujetos se pasearon por toda la aldea, explorando sus calles e incluso asomándose a las ventanas de las viviendas. Lo curioso fue que a partir de esa fecha, la llegada de esos seres se hizo constante. Fue tal el temor de los lugareños que finalmente terminaron por refugiarse todos juntos en la escuela del lugar. Pero entonces sucedió algo que se ve muy pocas veces en la historia de la ufología. Se cuenta que entonces estos misteriosos visitantes comenzaron a comportarse de forma violenta e intentaron derribar la puerta de la escuela. Fue en ese momento que los lugareños decidieron defenderse de estos ataques lanzándoles dinamita, algo que solían tener debido a que la gran mayoría de las personas que vivían allí se dedicaban a la minería. Sin embargo, a pesar que éstas eran arrojadas al cuerpo de estas presencias, no les provocaban ningún tipo de daño. Luego de este enfrentamiento, los seres simplemente se marcharon y desaparecieron del lugar. Evidentemente, los lugareños luego acudieron a la policía para denunciar el hecho, pero lamentablemente las autoridades no le dieron mayor importancia al asunto. Pero este no fue el único caso de la presencia de estas criaturas en el lugar. El periodista fue a una ranchería llamada Colo, que se encuentra a 115 kilómetros de Potosí. Allí se encontró con un campesino que le contó que por esas mismas fechas, el 4 de marzo de 1983, regresaba a su casa del trabajo cuando de pronto escuchó los gritos de su esposa e hijos. El hombre corrió hasta su hogar y entonces pudo observar a 2 hombres de 3 metros de estatura que vestían trajes plateados como de aluminio, que intentaban derribar la puerta de la vivienda, empujándola y dándole fuertes golpes. Entonces, el testigo alertó a los vecinos y 7 de ellos acudieron a su ayuda, lanzando piedras a los extraños visitantes. Sin embargo, una vez más, a pesar que los pobladores acertaban en las pedradas, los sujetos parecían no verse afectados. Lo único que se escuchaba eran los golpes metálicos que las piedras producían al chocar con sus trajes. Al ser atacados, los misteriosos visitantes huyeron del lugar dando saltos muy largos, de unos 20 a 25 metros por todo el lugar. Los vecinos denunciaron este hecho a las autoridades, pero una vez más no fueron escuchados. ¿Cuál era la naturaleza de estos hombres que descendieron de anillos de fuego y atacaron de manera tan violenta a los pobladores de esta zona? ¿Qué buscaban? ¿Por qué se comportaban así? Número 4. El peligro de los ovnis. Otro caso que da cuenta de lo peligroso que puede ser el contacto con estas naves y los seres que las tripulan ocurrió el mes de junio
de 1968 en la localidad de El Choro, en el departamento de Oruro. En ese entonces, un joven de 28 años llamado Pómulo Velázquez aseguró haber visto un objeto muy luminoso que aterrizó cerca del lugar donde se encontraba. Lo increíble fue que de esta nave salió un ser alto y muy delgado que se acercó al testigo con la intención de hablarle. Sin embargo, el campesino, asustado, perdió el conocimiento y se desmayó. El joven fue encontrado horas después por unos vecinos que hallaron el cuerpo en el campo y además unas huellas como de quemadura, tanto en la hierba del lugar como en algunos arbustos cercanos. Sin embargo, lo lamentable fue que una vez que fue llevado a un centro de salud, los médicos diagnosticaron que el testigo sufría de una hemiplegia provocada por una hemorragia cerebral. ¿Es posible que el encuentro con este ser haya sido el causante de esta terrible enfermedad? En varios episodios de esta serie hemos narrado muchos casos en que los encuentros con estas naves y sus ocupantes suelen producir una serie de malestares y trastornos en la salud de los testigos. Por lo general, estos síntomas abarcan desde mareos y molestias en la vista hasta breves periodos de parálisis corporal en que la persona no puede mover su cuerpo e incluso ni siquiera hablar o gritar. Y en incidentes más graves suelen presentar quemaduras corporales y graves enfermedades que en algunos casos han terminado con la muerte del testigo. En cuanto a la experiencia de Pómulo Velázquez, esta nos hace recordar el llamado caso del niño de Tordesillas, ocurrido en España. La historia comienza la noche del 1 de octubre de 1977, cuando el pequeño de 7 años, Martín Rodríguez, se encontraba junto con sus amigos jugando a las escondidas en un corral ubicado cerca de su barrio. En un momento del juego, el chico y un amigo decidieron esconderse detrás de un muro. Entonces arrojaron unas piedras para asegurarse que no hubiera un vagabundo durmiendo o escondido allí. Sin embargo, al hacerlo, escucharon un ruido como metálico. Fue entonces cuando Martín vio que al otro lado del muro se encontraba un extraño artefacto con forma de lágrima y de color plomo, de casi 3 metros de altura y 2 de ancho, que estaba posado sobre él. Aquella nave no tenía puertas ni ventanas y tenía 3 gruesas patas en la base. Luego de unos minutos, el objeto comenzó a elevarse del suelo y emitió un haz de luz muy fino que atravesó el abdomen del niño y le hizo perder el conocimiento. Al darse cuenta de esto, sus amigos se apresuraron en ayudar a Martín y fue llevado rápidamente a su casa. De allí fue trasladado de emergencia al hospital, pero la salud del niño empeoró rápidamente. El joven comenzó a sufrir fuertes dolores en el cuerpo, estaba perdiendo la vista y pronto comenzó a vomitar de manera constante. Fue entonces que los doctores le diagnosticaron una especie de hidrocefalia y otros males ligados al cerebro y decidieron realizarle la primera intervención quirúrgica de un total de 14 operaciones, muchas de ellas de muy alto riesgo, que el niño debió enfrentar durante varios años. Finalmente, Martín Rodríguez logró sobrevivir a todas esas intervenciones. Sin embargo, hasta la fecha, los médicos e investigadores no han logrado determinar con exactitud qué fue lo que le produjo todas esas enfermedades, y su caso sigue siendo un verdadero misterio dentro de la ufología española. Número 5. Salvado por un ser desconocido. Por suerte, no todos los encuentros con seres extraños son así de perjudiciales como los casos anteriores. La siguiente historia fue dada a conocer por el investigador Álvaro Mujía y nos da una imagen muy diferente del fenómeno. El hecho ocurrió el 17 de junio de 1996, cuando el arquitecto boliviano Roberto Suárez, que en ese entonces tenía 30 años, realizó un viaje a pie para examinar una concesión minera en las cercanías del río Camblaya, ubicado entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija. En ese viaje, iba acompañado por 16 personas. Sin embargo, durante la tarde, mientras el arquitecto exploraba el lugar, se fue alejando de sus compañeros y terminó perdiéndose al ingresar a un cañón.
Luego de buscar a sus compañeros y no poder verlos ni saber en dónde estaban, decidió, al caer la noche, refugiarse en una quebrada. Al día siguiente, tomó la decisión de salir a buscar el camino de regreso. Para ello tuvo que dejar su mochila para trepar y descender con mayor facilidad por algunos lugares de difícil acceso, e incluso, en un momento dado, tuvo que cruzar un río nadando. También, pensando que era muy probable que sus compañeros lo estuvieran buscando luego de estar un día desaparecido, decidió encender una fogata para llamar su atención. El arquitecto continuó caminando con la intención de salir del cañón y llegar a un pequeño pueblo cercano llamado Yumasa. De esta manera pasó su segundo día. Ya para el cuarto día, el hombre sufrió un grave accidente al caer de una altura de casi 40 metros en un cañón paralelo al río Camblayá. Debido a ello, se fracturó el fémur de la pierna izquierda y el tobillo de la derecha, quedando completamente inmovilizado. Por fortuna, el lugar donde cayó era casi una rendija que podía protegerlo de las amenazas de la zona, como la presencia de animales salvajes y aves de rapiña como el cóndor. Sin embargo, en ese momento, Roberto no tenía ningún tipo de comida consigo y además tenía ambas piernas fracturadas. Los días pasaron hasta que el 24 de junio, es decir, casi una semana después de su desaparición, vio a las 11:30 de la noche, entre la pequeña abertura del sitio en donde se encontraba, una luz roja que se movía silenciosamente en el cielo. En un principio le pareció que se trataba de la luz de un helicóptero, pero luego descartó esa idea, porque la luminaria parecía acercarse y alejarse de manera constante. Fue entonces que sucedió lo increíble. Mientras observaba la luz, apareció en el lugar una persona que le explicó que el helicóptero que lo buscaba no podía llegar a su ubicación debido al difícil acceso en la zona. Sin embargo, le pidió que se tranquilizara y que los rescatistas sabían dónde estaba y que mañana vendrían por él. Luego de decirle esto, el ser simplemente desapareció. A la mañana siguiente, y tal como le adelantó aquella presencia, el arquitecto fue rescatado. Un detalle curioso fue que luego se supo que los habitantes de la zona de Tarija y Santa Cruz reportaron el avistamiento de un objeto muy brillante de color rojo que realizaba extrañas maniobras en el cielo. Estos testimonios coincidieron con la historia de Roberto. ¿Quién era ese extraño personaje que se acercó al testigo para darle esperanza y consuelo? ¿Qué relación tuvo con el objeto que sobrevolaba la zona? Y lo más importante, ¿por qué quiso ayudarle? ¿Se trató acaso de un ser extraterrestre u otro tipo de entidad como un ángel guardián o un espíritu que lo protegía? ¿Tú qué opinas?